¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio totalmente especial, totalmente divertido, pero con mucho valor de fondo. El día de hoy quiero presentarles a una querida amiga, es una persona que a pesar de tener de verdad minutos de conocerla, nos tiene cautivados a todos en la oficina. La plática tras bambalinas ha sido un deleite, de verdad. Es una persona que tiene una trayectoria muy importante, tiene mucho valor, pero lo hice de la manera más amigable posible. Lo van a disfrutar muchísimo el episodio. Es para mí un honor presentarles a Nadia Troncoso Hernández, licenciada de Chismecito Jurídico. Nadia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mijo? Bien, gracias por recibirme. La verdad me da mucho gusto Ay, no, no. empezar esta era del podcast contigo, Ay, no, no, de verdad. es un honorazo y de verdad eres un ocurrente. Tienes un carisma que nos tienes fascinados. ¿Cómo Episodio sí? muy especial, muy, muy Ay, especial. gracias. Nadia, algo que me fascina, me tiene verdaderamente entusiasmado, es que vamos a tocar temas muy serios, muy delicados, pero de una manera tan linda, tan divertida. Entonces, primero que nada, Nadia, por favor, preséntate, cuéntanos quién eres, de dónde eres, si vienes de cuna de oro, si vienes, ¿qué, cómo es tu vida? Cuéntanos de un poquito de ti. Ay, hijo, cuna de oro. A mí me ponían el tapete ahí con la perra para dormirme, mijo, no. No. Oye, no, pues, ¿qué crees? Que yo soy de oriunda de ahora Ciudad de México. Antes era Distrito Federal. Ok. Y me vine hasta con el perico a Chihuahua. Me vine con mi esposo, Ujú. conocido como el pelón, no le vayan a Ah, decir. saludos al pelón. Ay, sí, salud. Sí, ay, mi Julio, con mi hijo, el arquitecto, y pues tu servidor. Muy bien. Y nos venimos, como se dice en mi pueblo, con una mano atrás y otra adelante a Chihuahua. Nos venimos por cuestiones de salud de mi hijo, por Ok, tanta contaminación. ok. Eh, Llegamos a Chihuahua a buscar trabajo y logramos, pues, quedarnos. Logramos quedarnos trabajando mucho, mucho, mucho esfuerzo para conseguir, pues, un espacio aquí dentro de la comunidad chihuahuense. Y fíjate que se nos dio, Sí, sí se nos dio. Oye, déjame te platico algo ahorita que estamos sí, de por favor. pues, oye, dicen, y luego el acento, pues, ¿qué tranza, no? No, o sea, espérenme, porque hasta en los chilangos hay razas. Entonces, oye, ya, pues es que, o sea, sí tenía acentito, no te voy a decir que no, Ujú. porque pues ya te dije que me ponían el tapete ahí con la perra, ¿verdad? Pero, oye, un día fui a Soriana cuando recién llegué. Llego a una tienda, No pasa nada. llego, No y, pasa y va a nada. la salchichonería, Ujú. y pues, oye, oiga, ¿me das salchichas? Pues ahí en la Ciudad de México, pues son las salchichas para Sí. hot dog, Ajá. ¿no? Y entonces llego yo, oiga, ¿me das salchichas? Y luego, pues yo quería de esas que hacía granel, ¿no? Y Ujú. luego, ¿qué? Y yo, pues deme salchichas. Ajá. Y luego, Winnie's, no, espérate, Winnie's. Y yo, ay, ¿qué es eso? O sea, yo mi inglés, hijo, muy, muy de hello, how are you, thank you, bye, hello. Entonces, Winnie's. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y yo, pues salchichas, y yo le señalaba, y, Winnie's. Y yo, no, pues yo estaba al grado del nervio y así, yo dije, ay, pues, ¿qué le digo a esta señora? Dios mío, ayúdame. Y pues sí, me mandó un angelito formado atrás de mí y le dijo, Winnie's, si ella quiere Winnie's. Y salchicha para hot dog. Y yo, de esas. Winnie, Sí, pues las ya somos Winnie's, hombre. víctimas mucho de los Winnies, Ay, Nadia, qué sí. vergüenza, hombre. Ya tenemos que trabajar en eso los de Chihuahua, ¿eh? Ay, oye, ay, por favor, ¿eh? No, no te creas. No, esa, fíjate que esa anécdota me da mucha risa y la disfruto. Ujú. Digo, disfruto ese nervio que me dio por de no saber cómo comunicarme. Ajá, La verdad, pues es una cultura totalmente diferente. sí, Pero ya al final, ahora ya que la recuerdo y la platico, pues me da mucha risa. sí, Me da claro. mucha, mucha risa. Este, bueno, pues sí, yo vengo de allá de la ciudad de la ahora Ciudad de México. Este, Entro a trabajar al Poder Judicial de la Federación en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un lugar que albergaba el archivo de todo el Poder Judicial federal, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios. Ok, tú ¿Sí? estudiaste en Ciudad de A México, nivel, Nadia. no aquí, Aquí. aquí en Chihuahua. Ok. Estudié yo em, en el Centro de Estudios Superiores del Norte, una escuela la primera escuela de aquí en Chihuahua donde íbamos los sábados. Qué padre. Sí, en el 2002. Ok, Entonces, pues entro a la Casa de la Cultura y ya de ahí brinco a un tribunal colegiado. ok, Brinco a un tribunal colegiado en el 2010. ok. En el 2010 y ahí empiezo. Empieza, les digo, mi carrera
delictivo académica. Ay, hijo, sí, porque no, hombre, cuidado, ¿no? De ahí, porque siempre me gustó estudiar, pero ya entrando al tribunal colegiado, yo dije, no, es que no me puedo quedar nada más con la licenciatura. Aquí necesitamos mucho, es mucho, mucho estudio. Y empecé a darle a la estudiadera, cursos, talleres, diplomados, especialidades, pues la maestría y ahora el doctorado. Ok, Entonces, porque no, es tremendo el Poder Judicial. sí. Es el Poder Judicial Federal. Sí. Una dudota antes de continuar. ¿Por qué nadie te llama la atención el derecho? ¿Por qué decides estudiar esto? Ay, porque soy rete chismosa. O sea, esos memes que dicen de que si te gusta el chisme, estudia derecho, algo hay de eso. No, no te creas. Sabes que yo siempre desde niña fui de aquellas de que, ay, es que yo quiero defender, es que yo defiendo a los desvalidos, y no había nadie quien me defendiera a mí. Entonces, pues sí, ¿y qué fue lo que hice? Dije, no, pues yo tengo que aprender porque yo sé que los puedo defender. Y desde chiquitiquilla, yo allá andaba defendiendo. ¿No? Ok. A veces hasta los ponía peor, pero yo decía que yo los defendía. Entonces, pues ya, de ahí empecé desde niña, derecho, derecho, derecho. Mi mamá trabajaba en la entonces Procuraduría General de la República y me llamaba mucho la atención, también porque pues yo ya traía desde niña que el derecho. Entonces, pues aquí en Chihuahua, pues ya fue donde encontré esta escuela de los sábados, dije, pues de aquí soy, Qué porque padre. yo trabajaba de lunes a viernes todo el día. Ajá. Entonces, y entré a la carrera y yo dije, no, hombre, nomás llegué a quinto semestre y yo dije, aguas, porque ya llegó la Nadia. Sí, Fíjate, pues Nadia, entonces, que ahorita que dices eso, cómo la vida va encaminando. Yo creo que en los últimos, ¿qué te puedo decir? Unos 10 episodios, los últimos meses, ha ido saliendo mucho y así, digo, por piscaditas, personas que lo usan así muy por encimita, empiezan a hablar de derechos humanos y derechos humanos y derechos humanos y derechos humanos. Te quiero hacer una pregunta, así a lo mejor me adelantando un poquito. ¿Por qué están vinculados los derechos humanos y la abogacía? ¿Nos puedes platicar un poquito ahí de este vínculo tan estrecho? ¿Qué pasa ahí? ay, mijo, gracias por preguntarme eso, porque está padrísimo. Ahora sí, agárrense, ¿eh? No, fíjate que eh, eh, cuando entro a estudiar derecho, yo siempre quise ser penalista. El derecho penal cuando estamos estudiando, así como que, ay, sí, penal, sí, sí, no, yo quiero hacer justicia, yo, bla, bla, bla. Y derecho penal se nos hace un mundo maravilloso. Cuando llego al colegiado y me pongo a estudiar más, más cosas, ¿sí? Que son fuera de lo que nos dan en la carrera, ¿sí? Más cosas, realidades de vida, por así decirlo. em, pues llegan los derechos humanos. ¿Y quién es el que va a defender los derechos humanos? Los derechos humanos contenidos en la Constitución, el abogado. Hay asociaciones civiles, claro, que defienden derechos humanos, ¿sí? Pero tienen abogados. Entonces, está íntimamente relacionado, ¿por qué? Porque los derechos humanos están en la Constitución y las leyes, todas las leyes que tú puedas imaginar, hablan de derechos humanos, todas las leyes. Y pues dicen, pues es que los abogados son los que manejan las leyes, son los que defienden, está íntimamente relacionado y sí, Qué por eso. interesante. En tu derecho y en tu definición muy personal, ¿qué son los derechos humanos? ¡Ay! Una maravilla. Ay, sí, no, sí, pero ahí te voy a decir. Fíjate que la doctrina, esta teoría constitucional de diferentes autores de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Suprema Corte, nos dan definiciones muy técnicas. El derecho es muy técnico. Digo, por eso, antes decías, bueno, es que sí tenemos que ser técnicos porque los abogados somos muy inteligentes y los abogados, espérate, espérate. Pero los derechos humanos son para todos, seas abogado o no seas abogado. ¿Sí? Entonces, para mí, Nadia, de Chismecito Jurídico, son actos del ser humano, ¿sí? Que tiene que llevar a cabo para poder ejercer su vida, ¿sí? ¿A qué voy? Em, cada ser humano tiene un proyecto de vida. Ujú. Todos los seres humanos tenemos un proyecto de vida. ¿Qué necesitas para llevar a cabo ese proyecto de vida? Pues tener acciones, ¿no? Hacer acciones. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues son todas esas acciones que tú vas a tomar, que el Estado te tiene que respetar para que tú puedas
llevar a cabo tu proyecto de vida. Claro. Y fíjate, es algo muy interesante, hijo, porque cuando estamos hablando de derechos humanos, tú dices, ¡ay, la vida! Y luego, y lo primero que se les viene a muchas personas es, ¿y entonces por qué sí permitieron el aborto? Espérate. Es que hablar de vida en materia de derechos humanos no es que respires. Eso ya está superado. O sea, ¿cómo decir? No es que mi primer derecho humano es derecho a la vida. O sea, eres un ser humano, tienes que vivir. Si estás aquí, estás respirando, pues aquí estás, ¿sí? Pero cuando hablamos en materia de derechos humanos, cuando hablamos de vida, nos referimos a una vida digna. ¿Sí? ¿A mí de qué me sirve tener mi derecho a la vida que me lo respeten si no tengo agua, no tengo luz, no tengo alimento, no tengo vivienda, no tengo trabajo, no tengo un lugar de esparcimiento, ¿sí? No hay un juzgado que me pueda defender, no hay un juzgado que pueda, ¿sí?, dirimir una controversia en donde yo esté. ¿Para qué me sirve la vida entonces si no tengo nada de eso? Bueno, no tengo ni perro que me ladre, porque ya hasta los perros de asistencia están protegidos por la ley. O Claro. sea, fíjate nada más. Ajá. Entonces, por eso, no hay que confundir el derecho a la vida en derechos humanos, y sí lo repito porque la verdad es algo que a mí se me hace muy importante en la materia. Es derecho a la vida digna. Y la vida digna es eso, que tengas todos estos recursos, todos estos actos que el Estado está obligado a asegurarte. Imagínate, el artículo cuarto de la Constitución, yo le digo que es la capirotada. Siempre lo digo así. ¡Ay! Que me perdonen todos los juristas constitucionales, pero siempre le digo que es la capirotada, porque todo lo avientan al artículo cuarto. Derecho a la salud, ponlo en el cuarto. Derecho a una vida digna, ponlo en el cuarto. Derecho al agua, ponlo en el artículo cuarto. Derecho a libre esparcimiento, ponlo en el cuatro. Ahí está todo. Entonces, ahí están los derechos. ¿Por qué? Porque todo eso, todos esos derechos que están en la Constitución y en tratados internacionales son los que hacen que tengamos una vida digna. Si el Estado no los respeta, pues entonces ahí tu vida digna se acaba. Nadia, me despertaste muchas dudas, cada vez me haces que me interese más en el tema. Ahorita me quedaba pensando cuando nos da esta muy buena explicación. Creo yo, es una opinión muy personal, que hay dos carreras, sobre todo, o hay muchas, pero hay dos que despiertan muchos miedos. Y yo digo que son los dentistas y los abogados. Cuando alguien habla de un abogado, un dentista, como que dices, híjole, o el dentista me va a hacer sufrir, y el abogado también, pero en otros sentidos. ¿Por qué hay este estigma de miedo hacia los abogados cuando nos hablas de conceptos tan buenos, de tanta esencia, de tan apegados a la humana, ¿cómo se le puede llamar? A la decencia y sobre todo a la dignidad? ¿Por qué hay tanto miedo hacia los abogados? Ay, ay, mira, pues es que como dijera el dicho, el miedo no anda en burro, ¿verdad? ¿O no qué? Oye, voy a estar como el Chapulín Colorado, ¿no? Camarón que se duerme, nunca su tronco endereza, ¿no? Así como estar, no, que la burra no era arisca, los palos la hicieron. Es que te voy a platicar algo. México parte el sistema jurídico en dos etapas. Bueno, en muchas, porque históricamente ya sabemos que la independencia, ay, gracias Miguel Hidalgo, Morelos, ay, los amo, y luego, ay, Pancho Villa, Zapata, ay, no, o sea, ay, sí, Toda ¿no? la historia de Y sí, ya México. sabes, no sea así, ok. Bueno, tuvimos nuestra revolución y tenemos nuestra constitución, Ujú. ¿no? La del 17. Que dicen, hay una nueva constitución. No es una nueva constitución, es la constitución del 56, nada más que la modificaron. Y Ok. Venustiano Carranza no era presidente, era el encargado del despacho del Poder Ejecutivo. Dicen, es que era presidente Venustiano Carranza. No, era encargado del despacho, el hombre, el general. Y ya era bien porque así se hace la constitución y le ponen. De hecho, ahí les va un tip, ahí les va un chismecito jurídico. Este, Nuestra constitución del 17, fíjense que fue valorada por muchos países, porque nuestra constitución introdujo derechos sociales. Fue la primera constitución. ¿En serio? O sea, que Sí, tenemos una buena constitución a nivel internacional. en esos tiempos. Vamos a dejarlo así, ¿sí? En aquellos tiempos, no, no, sí, es muy respetada y reconocida nuestra constitución del 17 porque para el tiempo, obviamente, y el país, oye, pues tenía derechos sociales, ¿sí? Entonces, eh, en esos tiempos, ¿sí?
pues México venía de la revolución, súper lastimado, la población y esa lucha de poder que siempre hemos tenido desde la independencia. No lo podemos negar. Sí que todo el mundo quiere el poder y ahora que decían, pues ahora de presidente dura 2 horas porque ya me lo eché, porque yo quiero ser presidente. Y así venimos, ¿no? Ujú, Un presidente tras otro, porque yo mato al que está y yo me pongo y etcétera, etcétera. Entonces, esta constitución y nuestro sistema que teníamos en México, y digo teníamos porque esto teníamos hasta el 2011, el constituyente del 17 que hizo esta constitución dijo, vamos a ser un Estado constitucionalista, un Estado constitucional. No va a haber nada por encima de la constitución. Lo que la constitución te da, sí, es todo lo que necesitas. Entonces introduce derechos sociales, ¿sí? Llamados garantías individuales. No creas que me estoy saliendo de la pregunta, mijo, no, 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 pero es que a mí me gusta divagar no, y regreso al point, o está sea, muy al bueno el punto. antecedente, me gusta, ¿Sí? ajá. Entonces, ¿sí? Porque no va a haber nada, o sea, los derechos humanos vienen de los derechos naturales del hombre, por ser persona. ¿Sí? Y entonces decía, no, pero como somos un Estado constitucionalista, no podemos decir derechos humanos porque no podemos reconocer derechos naturales, sino son derechos que otorga la Constitución. Entonces entramos en ese Estado de derecho constitucional, porque la Constitución es la que nos rige. Pero la cultura, la política nos fue llevando a que fuéramos un Estado legal. ¿A qué me refiero con legal? No porque ahora seamos ilegal, ¿eh? No, ya me veía yo así, yo abogada, así de mojada, ahí cruzándome el río Bravo con mi constitución y mi código y mi ley de amparo, ¿no? No, éramos un Estado de derecho legal, ¿sí? Porque no necesitabas interpretar. ¿Qué quiere decir interpretar? Dar argumentos, ¿sí? De lo que dice la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice ese artículo? Ay, pues es que está como que, a ver, vamos a interpretarlo. A ver, pues si aquí dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Ah, bueno, pues entonces si tú matas a un pelado o pelada, pues entonces cometes un homicidio y tiene que ser penado. Es decir, ¿qué es lo que dice la ley? Por eso somos abogados. Ah, ok. Entonces, como no había, ¿sí? Una obligación de que interpretáramos más allá la ley, sino de lo que decía, Literal, ¿no? Sí. literal, la literalidad de la ley. ¿Por qué? Porque no necesitas nada más, ahí está la ley. Éramos un Estado de derecho legal, ¿sí? Y entonces los abogados, pues así fue como estuvimos siendo formados. Por eso ya ves que nos dicen, es que los abogados son cuadrados, no se salen de lo que dice. Pues porque en efecto no salíamos de lo que decía la ley. Y decían, es que los abogados son los plátanos. ¿Por qué los plátanos? Pues porque ninguno es derecho. Y luego son los canguros. ¿Y por qué los canguros? Porque son unas ratotas. Ay, no, espérense, espérense. De verdad, así estábamos estigmatizados los abogados, ¿sí? Que éramos ladrones. ¿Por qué? Porque con triquiñuelas, con engaños y con darles moches a los jueces, a los ministerios públicos, etcétera. ¿Sí? Esto es mucha historia de nuestro México, ¿sí? Es una cuestión política, es una cuestión social que hemos venido arrasando. Entonces tú dices, un abogado te va a robar, no te va a arreglar nada, pero sí te va a pedir dinero, ¿sí? Y ustedes ven los memes, ay, voy en segundo semestre de la carrera de Derecho, ¿cuándo me van a enseñar a pedir 50,000 pesos para copias? Ay, no manches, sí. O sea, y entonces ese estigma que tenemos los abogados, de que no, es que es deshonesto el abogado. ¿Sí? Siempre les digo a mis alumnos, muchachos, por favor, ubíquense y ustedes son abogados, van a tener una responsabilidad gigantesca cuando egresen, porque les tocó una etapa de dignificar a la profesión. Y trato cada clase de hacerles entender. Entonces, por eso, mijo, Qué por padre, eso man. nos dicen, Qué ¿qué increíble crees? cómo hasta por anecdotitas, frases, vas aterrizando todos esos miedos de la gente. Pero qué padre que la gente te conozca y vea esta nueva generación de abogados que son personas cercanas, con un lenguaje amigable, no muerden, no hacen nada malo, o sea, son personas muy, muy humanas, muy en busca de la dignidad. Pero fíjate que el otro día, Nae, te platicamos con un abogado, pero él tiene un enfoque muy penalista.
Mm. Ahí el morbo que nos salía era el, bueno, ¿y qué pasa cuando defiendes al criminal, no? Y todo eso. En tu caso, Nadia, hay un tema que a mí me abruma, así como es en el tema penal, pues el tuyo, los derechos humanos me da la como idea de que abarcan todo. Los derechos humanos están en todas partes. Entonces, por lo que me has enseñado, y igual corrígenme si me equivoco, es que los derechos humanos se categorizan. Vienes con, por ejemplo, con temas familiares, laborales. Sí, más o menos tengo una noción de cómo se categorizan los derechos humanos. Fíjate que está muy padre, está muy padre. Esto que yo te comentaba del Estado de Derecho legal, Ajá, ¿sí? En el 2011, antes del 2011, del 10 de junio del 2011, México venía en ese Estado de Derecho legal, donde la norma literal, o sea, nada. Ya la Constitución decía de las garantías individuales que pues eran los derechos humanos ahora, pero restringidos a lo que decía la Constitución y no a los tratados internacionales, ok. de los que México es parte. Tú sabes que un tratado internacional pues es una ley, por decirlo de manera clara y sencilla, es una ley que hace la autoridad internacional, en este caso la ONU, con sus comités o las organizaciones que dependen de la ONU, hacen estos tratados para que los estados que son parte las respeten y puedan vivir en paz, por decirlo. Por ejemplo, México pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, ¿sí? Y la OEA, con estos países que tiene, la OEA pertenece a la ONU, ¿sí? Y la ONU nos apoya con billullo, mijo, a los países tercermundistas, Ok. para educación, para seguridad, para salud, en materia de, ¿cómo se llama? Cuando vienen las empresas extranjeras, Pues, inversiones, ok, en materia de inversiones. ok. O sea, ¿tú crees que todas las inversiones que hemos tenido aquí en México es porque Samuelito dijo, es que Monterrey es number one, vengan, y todos dijeron, ay, sí, Monterrey, Monterrey, ¿no? O sea, es que eso es un estudio que se hace, o sea, no creas que es porque el gobernador o el presidente, así como, es que yo soy bien chidote y por eso viene. No, la comunidad internacional hace todo un estudio. El Estado viola derechos humanos, cómo es con su gente, cómo está en seguridad, cómo está en materia laboral. Acabamos de tener una reforma laboral. ¿Y sabes por qué fue la reforma laboral? Por el Tratado de Libre Comercio. Ya ves que se firmó la ratificación, o sea, se volvió a firmar. Pues ¿por qué? Pero dijeron, espérate, porque en México está bien cañón los sindicatos, las huelgas, todo eso. Entonces, a ver, aviéntate ahí algo, México. Y México así hizo la reforma laboral por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, todo esto, ¿sí? Es porque los derechos humanos están en todos lados. Pero esto que me dices en materia familiar, ¿sí, verdad? ¿Por qué? Porque cada una de estas materias, ¿sí? Lo que estudia, ¿sí? Son personas, bueno, no estudia, podría ser, regula las conductas de las personas y entonces dependiendo de esa materia jurídica es el derecho humano que te van a violentar o que vas a defender, Ok, dependiendo de la materia. ok. Ahora, después del 2011, fíjate, es que esta historia, les voy a platicar, no es que me encanta el chisme, ¿eh? Adelante, por Así favor, que por favor. permítanme, Por me acomodo favor. los El lentes, chala, sí. sí, fíjate que me iba a traer el chan para hacerlo, pero se me olvidó el chan. Ay, que tráigame la cobija, muchachos, no, no se crean. Este, déjenme les platico. En el año 2000, aquí tenemos gente muy jovencita, mi hijo, tú ya no te ves tanto, pero sí estás. Digo, yo ya estoy grande, ¿verdad? Pero bueno, déjame te digo, en el año 2000 entra Vicente Fox Quesada, sí, el viejito, Ujú. ya ves que le encanta, ¿no? Está bien, hombre, pues libre esparcimiento. La corte ya dijo que está bien, que podemos ser bien motorolos, si nos gusta. Bueno, entonces llega Vicente Fox y dice, ay, es que somos democracia, la democracia, la democracia. Entonces le pide al alto comisionado de las Naciones Unidas que venga a hacer un estudio de México como está en materia de derechos humanos. Entonces el alto comisionado de las Naciones Unidas, haciéndose los bigotes y como dice, oh, claro que me encanta y voy a México. Entonces el alto comisionado de las Naciones Unidas empieza a hacer toda su investigación, su estudio en México. Crearon mesas de diálogo con autoridades, con instituciones de diversa índole, con sociedad civil, con pueblos indígenas, a ver qué era lo que estaba pasando en México en materia de derechos humanos. Y en el 2013 el alto comisionado publica el diagnóstico y no lo entrega. Ahí está.
Y no les voy a decir todo lo que decía, pero lo voy a resumir en 3 palabras. Violador de derechos humanos. Bueno, en una frase. Violador de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres muertas, los niños no los proteges, los indígenas, tu sistema penal, que en ese tiempo era un sistema mixto, porque pues había cosas orales y pues cosas escritas, es un total violador de derechos humanos. México, no es posible que tengas gente en la cárcel 20, 30 años y no tenga ni una sentencia. ¡Uf! Ah, los jueces son corruptos, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Tu juicio de amparo, que es el juicio protector de derechos humanos, no da ese alcance de protector en México. Entonces el alto comisionado de las Naciones Unidas en ese diagnóstico dijo, modifica tu constitución, introduce la palabra derechos humanos y quita garantías individuales, esas que te había comentado. Ujú. Quita garantías individuales y pon derechos humanos. Cambia tu sistema penal y conviértelo en un sistema oral. Los niños, protege a los niños, a las mujeres, a los grupos vulnerados, a los indígenas. Y cambia tu juicio de amparo. El alto comisionado no lo dijo. Entonces todos así como que, ay, bueno, sí, ya no. Bueno, pero pues es poquito, ¿no? Poquito. Ay, sí, ya pecata minuta. Entonces viene fraguándose un tema de Plan Mérida. Así fue conocido como Plan Mérida. ¿Por qué? Porque se hizo en la ciudad ahí en Yucatán, en Mérida, en donde Estados Unidos le dice a México, te voy a dar un billete. Bueno, un billete así como que un billete de chorrocientos mil millones de dólares. Y no vayas a creer que un billete de 100 dolarucos o de 50 anónimas, de cientos de millones de dólares. Y le dijo, para que modifiques tu sistema penal y para la seguridad de México. Cambia tu constitución. Oye, mijo, pues ¿a quién le iba? ¿Tú crees que un presidente de México le iba a decir que no a chorrocientos mil millones de dólares? No, aquí le dan pan que llore, ¿no? Mijo, a mí con un milloncito que me digan qué hago. Oye, mijo, pues sí, a mí nomás denme un milloncito y díganme que Estados Unidos es lo mejor y todo el mundo. No, no es cierto. Este, bueno, no todo es cierto. Ay, sí, no, el millón sí lo quiero. No, no es cierto. Entonces, pues claro que dice México, órale, cambiamos la constitución y en el 2006, de estando el presidente Calderón, dice, vamos a cambiar la constitución y vamos a quitar ese sistema penal mixto y vamos a introducir el sistema acusatorio adversarial oral. Y entonces dicen, órale. Entonces se hace la reforma constitucional en el 2008, perdón, en el 2008. Y dice, la constitución ya dice que se va a cambiar el sistema oral, que ahora va a ser oral, adversarial, etcétera. Y dice, en los transitorios, y se tendrán 8 años para que el sistema oral, acusatorio, adversarial entre en vigor en toda la federación y en los estados. 8 años nos dieron. Para el 2016 ya todos los estados y la federación ya teníamos el sistema acusatorio adversarial. Pero déjame te digo que Chihuahua desde el 2007 ya lo tenía. Sí, desde el 2007 nosotros tuvimos aquí en Chihuahua el sistema penal acusatorio Caray. adversarial. Sí, entonces hazte de cuenta que viene esta reforma y después vienen las condenas de la Corte Interamericana. Vienen las condenas de la Corte Interamericana porque, como yo te decía, pertenecemos a la OEA. ¿Sí? Entonces, tenemos un tratado internacional de derechos humanos, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Y hay un tribunal internacional que protege ese tratado. ¿Lo protege cómo? Lo hace respetar. Ok. ¿Sí? Entonces, empieza México a despertar y dice, ¿sabes qué? Aquí me violaron derechos humanos en México y no hicieron nada. Llegué a todas las instancias locales y federales y no me arreglaron mi problema. Entonces se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana nos empieza a condenar por violaciones a derechos humanos. Nos empieza a condenar por violaciones a derechos humanos y híjole, no, pues imagínate nada más que a nivel internacional digan, es que mira, México, 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 ra, ra, ra. Entonces nos empiezan a condenar y el Estado se empieza a tambalear. Porque dice México, ¿qué voy a hacer? Pues modifica, pues haz lo que dice la Corte Interamericana. El primer asunto donde nos condenó la Corte Interamericana, que fue ya un asunto de condena, porque hubo uno previo, pero ese no fue contencioso, porque no tenía la Corte
competencia, no podía resolver por algo que nosotros habíamos hecho. Pero el primero fue el de Castañeda Goodman. No sé si recuerdes que Castañeda Goodman quería ser candidato independiente. Ujú. ¿Sí? Entonces, como no lo dejaron porque la Constitución no tenía previsto esta situación de las candidaturas independientes, él se fue a la Corte Interamericana y dijeron, cambia tu Constitución. Y de ahí vienen las candidaturas independientes. ¿No crees que aquí se le ocurrió al legislador? Ajá. No, si a mi hijo. No, no, si yo te platicara. Pero bueno, entonces eso. El segundo caso fue Campo Algodonero, Muertas de Juárez. ¿Qué hacía la Fiscalía? Que en ese tiempo era Procuraduría General de Justicia del Estado. Iban las mamás de las niñas adolescentes o mujeres adultas jóvenes a la fiscalía porque decían que su hija no aparecía y que les decían, espérese las 72 horas y ya aparece. No, pues es que no, no vamos. Ah, pues que trabaja en una maquila. Se fueron, algunas mamás se fueron a la Corte Interamericana porque ni a nivel local ni a nivel federal las ayudaron. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Estás violando derechos humanos. Feminicidio. Tampoco no creas que se le ocurrió al legislador. Y protege a las mujeres. Ya no te esperes en una desaparición, ya no te esperes las 72 horas. Entonces México tuvo que cumplir. Se viene el tercer caso, que ahí me voy a quedar, y no creas que vamos a estar No, aquí viendo todo lo de la está Corte increíble, Interamericana. ¿eh? O sea, está Sí, increíble para no, la gente que sepa que si a Feral no llega, no hay solución. ahí está la Corte Interamericana. No, sí, pues sí, continúa, sí, continúa la escalera. sí, sí, o sea, no, sí tenemos pues nuestro tope en México, ¿verdad? Ujú. Pues somos un país independiente, soberano, bla, bla, bla. Sí, tenemos nuestro tope aquí, pero más allá, cuando tus derechos humanos siguen teniendo esa violación, entonces puedes ir a la Corte Interamericana. Y hubo un caso, que es el caso Radilla Pacheco, que el señor Radilla Pacheco era un hombre luchador social de la Sierra de Guerrero. Estoy hablando de los años 70, Ok. como que la guerra sucia en México. Alguien se atrevía a decir algo del gobierno y los desaparecía. El señor Radilla Pacheco era luchador social de allá de su pueblo, la Sierra de Guerrero, donde pues, estaban en la pobreza extrema, y era una piedrita en el zapato del gobierno y lo desapareció el ejército. Y lo digo así porque ya es un caso que ya resolvió la Corte Interamericana y ya está dicho, ¿eh? No creas que yo me lo estoy inventando. Ya está ahí la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Y qué es lo que dice la Corte Interamericana? A ver, de México, es desaparición forzada de personas. Es que ese delito no está en mi... No, pues pones ese delito, porque es un delito de desaparición forzada de personas, en donde el Estado desaparece a las personas. ¿Y cómo desaparece el Estado? Pues sí, cualquier autoridad que sea del Estado agarra a una persona y se la lleva y ya nunca aparece, es desaparición forzada de personas. Y eso fue lo que hicieron con el señor Radilla Pacheco, porque en un retén militar lo bajaron del autobús y se lo llevaron. Y el último lugar donde lo vieron fue en la zona militar de su pueblo, del señor Radilla Pacheco. Entonces la familia del señor Radilla Pacheco, pues buscándolo y buscándolo y buscándolo y pues nunca. Y todas las instancias les dijeron que no, aquí no está y que no, yo no soy competente porque eso es de los militares, no, yo no, los militares dicen que no, porque como soy civil no puedo ingresar al juicio, no puedo, no me pueden dar información, la investigación, tata. Llega este asunto con una asociación de personas de desaparición forzada y lo llevan a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo sí, y cumples. ¿Sabes cómo nos condenó la Corte Interamericana en ese asunto? Cambia tu constitución, otra vez México, derechos humanos. El fuero militar, ¿sí? El artículo 13 de la Constitución habla del fuero militar. Y toda la vida la Constitución ha dicho que el fuero militar, con un personal del ejército comete un delito con una persona, con un civil, tiene que ser juzgado en el fuero civil. ¿Por qué? Porque el fuero militar es cerrado. Entonces, si el militar cometía un delito en contra de un civil, el militar era juzgado en el fuero militar y el civil no se podía defender porque decían, no, es que tú no puedes ingresar porque no eres militar. Entonces se quedaba en estado de indefensión el civil. Y la Corte Interamericana le dijo, no, señor, es una violación al derecho humano de debido proceso. Entonces, cuando los militares violen derechos humanos de civiles, lo tiene que juzgar el ámbito civil y no el militar. ¿Por qué? Porque las personas civiles tienen el derecho humano de defenderse.
dentro de un debido proceso. ¿Sí? Wow. Y luego también nos dijo un montón de Qué cosas. padre, Nadia, de verdad, me tienes pero impactado. ¿Sí? Ay, hijo, ya te vi, hasta me siento importante, No, 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 de es veras. que No, hay sí. muchos ajedrezes, pero ya el que habla de las piezas internacionales es increíble. No, es que está bien cañón, mijo, es que de veras que si uno dice, Te ay, puedo sí, hacer un paréntesis, Nadia. claro, Me dejas pensando en tema, por ejemplo, impunidad a nivel individual, que muchas personas prefieren mejor ni ya decir, no, pues ya, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Qué va a hacer el gobierno? A un nivel internacional, como una corte interamericana, ¿qué repercusiones tiene un país si no acatan este tipo de de sanciones, sanciones. recomendaciones a la Constitución? ¿Qué pasa? Fíjate, es algo bien interesante, Sí, bien, bien interesante porque al pertenecer a una comunidad internacional, ¿qué es lo primero que nos pueden hacer por no dar cumplimiento? te sacamos, ¿no? Pegamos en la lana. Nos dan apoyos en salud, para salud, para educación, para seguridad, Se etcétera, cierra la etcétera. llave a Y todo eso. te vamos cortando la llavecita. Nada más lo voy a dejar hacia el aire. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela se salió. Hasta ahí lo voy a dejar. Ujú. Sí. Entonces, fíjate, llega entonces el 2011 con esto de la Corte Interamericana, del caso Radilla Pacheco, y ¡pam! Cambian la Constitución. Ahí sí ya la cambiaron. Y ya dijeron, garantías individuales no, derechos humanos. En el artículo primero de la Constitución. Y voy a contestar lo de la impunidad con esto que te voy a decir. Llegan, el Congreso de la Unión cambia la Constitución y dice, ya no son garantías individuales y son derechos humanos. Entonces, ahí, hazte cuenta que el paradigma jurídico de México cambia y es un parteaguas. Por eso te decía al inicio, o sea, sí sabemos la historia de México, y hay varios momentos jurídicos, pero pues es el que a mí me tocó ver del actual, pero es el que nos repercute a todos. ¿Por qué? Porque nos están ya garantizando derechos humanos nomás por ser personas, no porque están en la Constitución. Y la Constitución dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos que contiene esta Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Ya no nada más nos quedamos con la Constitución. Y está bien padre, porque ahí voy a contestar la pregunta. Este artículo primero tiene varios párrafos. A mí me encanta. Y yo siempre, ay, en las clases siempre los muchachos han de decir, ay, esta vieja otra vez sale con lo mismo y con lo mismo, ya que le pare la vieja esta, que nos enseña a pedir 50,000 pesos de copias, ¿no? Como el meme. Pero es que de verdad, o sea, nos dice el artículo primero, tienes que hacer una interpretación conforme a la Constitución, ¿sí? Apoyando a la persona. Tienes que hacer interpretación constitucional. Y no nada más constitucional, sino convencional, tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, churrión, ¿y cómo la hago? Pues ponte a estudiar para que sepas cómo se hace una interpretación constitucional. ¿Sí? Otra cosa que habla el artículo primero, dice, fíjate, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que promover, respetar, garantizar derechos humanos, dice el artículo primero. Lo dice la Constitución y también lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? En el 2011 todas las autoridades, hazte cuenta que derechos humanos, nos empezaron a bombardear con derechos humanos. ¿Cómo un abogado cuadrado nos íbamos a quitar el estigma de derecho legal? ¿Cómo podríamos decir, es que cómo voy a interpretar ahora en derechos humanos? Si aquí dice que el que comete el delito de homicidio, que el que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. Pero ahora, ¿cómo voy a ver que esta señora mató al marido porque era un alcohólico, era un golpeador, la violaba y así duró 30 años la señora viviendo, no la dejaba trabajar y la señora lo mató en un momento de desesperación? ¿Cómo aplico derechos humanos con esta señora que es una asesina? Ay, güey, Haces interpretación constitucional qué cañón y está un tipo eso. de interpretación es perspectiva de género. Entonces, el paradigma cambia y cambiamos de ese estado de derecho o estado legal a un derecho constitucional democrático. Democrático. Y ahí te va. Va a decir democrático, pues sí, porque tenemos votaciones, porque hasta nuestro cabecita de algodón, ay, que lo quiero tanto, pero luego se pasa de lanza. ¡Ah! Ay, cabecita de algodón, si me estás escuchando, llévame, por favor. Este, dijo,
El Estado constitucional democrático, que es el Estado donde estamos ahorita. Ya no estamos en un Estado de derecho legal, ya no estamos en literalidad de la ley. No, tienes que hacer interpretación, ya lo dice la Constitución, Ujú, interpretación constitucional. ujú, ¿Sí? ¿Qué? Pues derecho constitucional, lo que dice la ley, tratado, derechos humanos de la Constitución y tratados internacionales. ujú. Pero vemos el Estado de Derecho constitucional de esa manera, pero democrático, no como sistema político. La democracia está vista, hijo, como una forma de vida, en donde se te respeten tus derechos, para que tú puedas desarrollarte a nivel personal, intelectual, social, personal, profesional. Esa es la democracia, el nivel de derechos humanos. Órale. Entonces, por eso somos un Estado de Derecho constitucional democrático. Entonces se viene este nuevo paradigma. Y te voy a decir, como te lo decía, los abogados nos ha costado mucho trabajo decir, ay, es que ahora cómo, pues la literalidad de la ley, ¿cómo hago interpretación jurídica y por qué? Pues si la señora mató al pobre hombre, Estado patriarcal, no creas que soy feminista, que sí soy, pero bueno, pero no por eso voy a querer que maten a los hombres, no, no de ninguna manera. Pues dicen, pero es que la vieja esta, mira, lo mató, pobre hombre, pues nomás echaba sus copitas, nomás le daba 2, 3 cates y además era obligación de la señora tener relaciones. Pues si ya lo mató, que pague. A ver, espérate. Sí, eso era en el Estado de Derecho legal o el Estado legal, pero ahora tienes que ver el contexto, por qué la señora lo hizo. Y ya hay estudios en donde dicen que la mujer, o el hombre, ¿eh? Sí, aquí no es de que nada más sea mujer, pero también el hombre, cuando sufren violencia sistemática por ese tiempo, ¿sí? O por un periodo amplio, llega un momento en que ya no están, ya, o sea, ya dicen, pues ya, ¿qué más, no? Primero te acostumbras y crees que es algo normal y luego ya dices, no, te llega un momento de desesperación y rájale. Entonces, hay que ver ese contexto. Y hasta el punto de llegar hasta el Estocolmo, ¿no? Al síndrome más. Ajá, de que, ay, yo te quiero, yo te amo. Sí, sí, sí. Ujú. Fíjate que creo, y me pones a reflexionar, hablando y también citando a más invitados de múltiples disciplinas, dígase diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros, lo que sea, creo que en general hay una tendencia a que las carreras de los profesionistas retomen el sentido que todo enfocado al humano, al usuario. Por ejemplo, te paso un ejemplo, una simplonada, pero también antes en tema de construcción, por ejemplo, los prefabricados, los paneles, dígase concreto, madera, etcétera, no tenían el concepto de la ergonomía. Y la ergonomía fue también un concepto, creo que yo, parteaguas. Que la ergonomía es que, por ejemplo, no sé, tú agarras un exprimidor de limón y luego de repente antes pues estaban unos exprimidorzotes, ¿no? Y veas a, no sé, personas así, dicen, no es ergonómico, no se adapta al cuerpo humano. Entonces, a partir de ahí el diseño, la arquitectura, todas las áreas empiezan a hacer cosas que, bueno, pues más o menos promedio cuánto mide una mano, ¿no? Entonces, todo empiezan a meter estándares y normas que se adapte a tu Claro, cuerpo, a lo que tú eres, a lo que claro. necesitas. Y veo que Es, el derecho a la par también dice, bueno, vamos a dejar de ser literales y vamos a ver cuál es el sentido humano, o sea, para qué realmente está hecho la sí, ley y no como la tomes literal y la evadas sí, o la hagas como que una interpretación que te convenga y no sí, realmente así es. qué increíble Sí, explicación estás dando, fíjate, Nadia. de ahí viene que el derecho se está humanizando. Ujú, Esa frase, ese concepto a mí me encanta. Eso lo dice un jurista Vigo en un libro de argumentación. ujú, Dice, el derecho se tiene que humanizar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a la persona. Tú no creas que nada más México está haciendo esto, ¿eh? O sea, nosotros ya tenemos años de retraso en derechos humanos. Para nosotros esto es nuevo, del ujú, 2011. Y todavía nada, vieras cómo nos está costando trabajo. Porque las autoridades del país tienen la obligación de respetarte derechos humanos, como Estado. ujú, También los particulares tenemos la obligación de respetar nuestros derechos humanos. Si frente a frente tenemos toda la obligación. Tan es así que, por ejemplo, em, hay, ¿te acuerdas lo que pasó en el Sonora Grill? sí, fue algo de Discriminación discriminación, pero por ¿por qué raza. fue? Raza. Por Sí, unas por personas que color, las pues pusieron por el cerca del baño, ¿no? Algo sí, así. unos Ujú, prietos como yo, mija. Sí, pues somos mexicanos, mijo, somos prietos, pues ¿qué le haces? Sí. Y en el Sonora Grill los ponen alejados que no se vean. sí. Hay una institución que se llama CONAPRED, que esa institución, ¿sí? Revisa las violaciones a derechos humanos entre particulares. Cuando hay una institución financiera que te hace
mm, que te hace un mal cargo o no sé, no te dé el dinero el cajero, etcétera, etcétera, está que es la Conducef, te protege. Mm. Son dos particulares. Y dices, pues el dinero, pues es que es tu patrimonio, ¿sí? Entonces, hay muchas instituciones públicas que se encargan de proteger derechos humanos entre particulares, ¿sí? Y el Estado, en todos sus ámbitos de competencia, ¿sí? ¿A qué me refiero con ámbitos de competencia? Pues todos sabemos que el Poder Ejecutivo Federal pues, tiene la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la SEP, Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores, todo eso. Bueno, pues cada una de esas instituciones tiene competencias, tiene funciones, ¿sí? Para las personas, para los ciudadanos, ¿sí? Son servicios públicos. Pues es un servicio público. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos nuestro estilo de vida, nuestro proyecto de vida, nuestro desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ellos no lo hacen? Dejan de hacer ponle tú, lo que dice la ley para proteger derechos humanos, conforme al artículo primero que te digo. Todas las autoridades tienen que promover, respetar, garantizar los derechos humanos. No lo hacen, violan mi derecho humano. Pues yo le puedo exigir al Estado que deje de violarme el derecho humano. Pero hay muchas autoridades que pertenecen al Estado que siguen actuando como si estuviéramos en un Estado legal y no de derechos humanos, ¿Por intereses? por comodidad, Exacto. por intereses, por infinidad de cosas. Ok. Entonces, las personas que les cometen un delito, hablamos en materia penal, cometen un delito, les cometen un delito y que dicen, ay, no, ahí me van a tener 8 horas en el Ministerio Público y me van a decir y hasta me van a tratar mal, ni siquiera me van a querer tomar mi declaración o no me van a querer levantar la querella ay, no, pues mejor no voy. Ay, al fin nomás me robaron 5,000 pesos o nomás me robaron mi reloj. Ay, no, mejor no voy a perder más tiempo. Oye, hijo, en la impartición de justicia, ¿sí? Administración e impartición de justicia, ¿sí? Hay muy poquitos servidores públicos, muy poquitos a comparación de la población. Pues no se dan abasto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Meterle lana para hacer, meterle lana a las políticas públicas para evitar los delitos. Que estamos hablando en este caso en específico, ¿no? Que me robaron mi reloj, no, mejor no voy. No, no, pues tienes que meterle lana a políticas públicas para seguridad, Ujú. ¿sí? Y ya después de que le metas lana a las políticas públicas para seguridad, para que a la gente no le anden robando, pues no digo que no vaya a haber gente que pues sí no siga delinquiendo, pues obviamente, ¿no? Claro. Digo, somos humanos, hijo, Ajá. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero cuando tú vayas al Ministerio Público, que haya alguien que te reciba y te diga, ahorita, a ver, ¿y qué le robaron? ¿Y cómo le robaron? Y esto, o sea, ¿no? Y que no te tengan esperando 10 horas y te traten mal, digo, tampoco no que te hagan piojito, que te den un agua, o sea, no, no, o sea, por lo menos trátame con dignidad, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente dice, no, pues es que por eso hay impunidad, Claro. porque dicen, pues no, pues porque el Estado, o sea, hazte de cuenta, fíjate, hay una estadística del INEGI que dice que las resoluciones de los órganos federales, así hay una estadística de cuántos magistrados y jueces federales hay y cuántos asuntos ingresaron en materia federal, Ujú. constitucional. Sí. Oye, cada juez, cada magistrado resolvieron más de 700 asuntos en un año. Esto quiere decir que resolvieron más de un asunto diario. Imagínate, tenemos el 0,0054, no me acuerdo, por cada 100,000 habitantes. 0,004, creo, 5 juzgadores por 100,000 habitantes. Oye, imagínate nada más. Nadia, me voy a poner algo conspiranoico porque me encanta que nos expliques todas estas ideas locas que tenemos los que no sabemos de derecho, pero me da la impresión que entonces, por lo que voy entendiendo, un país por sí solo no es ni siquiera autosuficiente en recursos. Por ejemplo, en tema de impartición de justicia, como lo mencionas,
bueno, a lo mejor incrementan los recursos, pero empieza a descuidar otros, ¿no? Y ahorita que hablabas el tema de que a lo mejor no te apegas a estas comunidades internacionales como la Corte Interamericana, te empiezan a cerrar la llavecita en todas estas áreas. Y luego ahorita que salió ahí el ejemplo de Venezuela, digo, ah, caray, entonces realmente un país ni siquiera puede dar abasto a la infinidad de problemáticas y necesidades que tiene. Fíjate, es algo muy interesante. Sí, sí, es muy interesante, pero por ejemplo, acabo de escuchar en un video que una persona, pero no me acuerdo ahorita de dónde exactamente, dijo, ¿cómo es posible que México no sea potencia si tiene todo? Territorio, población, climas, tenemos todo. Híjole, nada más que somos vecinos de luego te platico quién. Ay, sí, no, yo toda, ay, yo, ay, no, no, no es cierto. No. O sea, ¿cómo no es potencia? Pues no, no somos. Qué Sí. raro, ¿no? Ajá. Pues está raro, está raro. Entonces, pues un país, oye, Estados Unidos, que es potencia, está endeudado hasta creo que los chones deben. Está muy endeudado Estados Ay, Unidos y Dani, es perdón. potencia. Ay, lo estás comentando mucho y ahorita traigo el tema muy presente. ¿Qué opinas de Biden? Ay, mi vida. ¿No sientes como que ya, por favor, que lo retiren, que No, ya que lo yo creo pongan a que, descansar? ay, mira, la verdad, yo creo que ya el señor ya tuvo su trayectoria, ya que descanse, o sea, ya que esté en su casa Manches. con una vida tranquila, haciendo lo que le gusta, porque yo creo que para manejar ese país sí necesitas. ¿Tú Ujú. tienes algún antecedente, alguien que tuviera, pues ya casi que demencia senil en plena administración? ¿Tú recuerdas algún mandatario así? Así con ese, así, No, ¿verdad? no, la verdad, no. Está de miedo, ¿eh? Ujú. Sí, sí está de miedo. Yo la verdad Sí. ya lo veo haciendo señas militares a la nada, lo veo cayéndose cada dos, tres días. Oye, hasta por eso, o sea, cuiden su integridad el señor, de verdad. ¿Quién maneja Estados Unidos ahorita? Nadie. Ay, mijo, mijo. Entonces las saladitas son Las saladitas horneadas, son mijo, sí, porque los derechos humanos, en México sí somos suficientes. sí, en México No somos podemos, potencia, pero para allá vamos. pero para allá vamos. Y fíjate que sí, 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 fíjate, ahorita que te decía Venezuela, que no voy a decir más, pues tiene sus problemas, sus situaciones, digo, ya son cuestiones políticas ya bastante, este, grandes, eh, pero pues ha podido estar de una u otra manera. Sí. Pero pues es que ningún país con la globalización puede cerrarse, Claro, ninguno. de acuerdo. Estamos dentro de un sistema globalizado Así es. y no podemos. Nadia, ¿tú crees que hoy en día, y es una pregunta que hago muy recurrentemente, créeme que se lo he hecho a muchísimos invitados, y sobre todo algunos que tienen ciertos cargos, trabajos, como ¿tú crees que en México hay miedo a perder tu trabajo, a la inseguridad? ¿Tú personalmente tienes miedos actualmente? Te voy a platicar. Hace ya unos años sí tenía miedo de perder mi trabajo en el Poder Judicial Federal, porque decía, ay, si no estoy en el Poder Judicial, ¿qué voy a hacer? Porque aparte a uno le gusta el, todas esas cargas de trabajo, mijo, cuando está. Hablo del Poder Judicial Federal. Nos gusta. ¿Por qué? Porque protegemos derechos humanos, las sentencias de derechos humanos. Entonces nos gusta y se nos hace un estilo de vida. De hecho, mi hija es niña, Poder Judicial. Así les decimos a los niños que nacen cuando nosotros estamos ahí en el Poder Judicial y se van desarrollando y van creciendo Ujú. con estas cargas de trabajo que tenemos, que luego no llegamos en todo el día, llegamos en Ya. la madrugada. Entonces Tu decimos, niña haciendo son niños amparos ya Poder Judicial. primaria, ¿verdad? Y Sí, todo. casi, casi. Sí, ella sí, órale, ponte a sellar, a rubricar, órale, ahí te transcríbeme esto, ¿no? Sí. Entonces, sí tenía miedo. Pero ¿qué crees que ahorita no? Te noto que hablas muy libre Ahorita no, y la verdad. tranquila. Sí, sí, no, no tengo miedo de perder mi trabajo, porque mira, yo estoy segura de que mi trabajo lo hago bien, la verdad. Ya digo, si hay otras situaciones, pues ni modo, ¿verdad? Pues ya decía mi abuelita, pues si no estoy manca, Claro. ¿verdad? Pero no, y eso me parece, me parece importante porque ahora con la reforma al Poder Judicial Federal está habiendo mucha situación. Increíble tema, ¿eh? Sí, Yo creo sí, que o es el sea, tema del día. es lo de hoy, sí, de veras, ¿Nos ¿eh? podrás dar el contexto general de qué está pasando con la reforma? Sí, sí, te voy a decir. Pero antes de decirte el contexto de la reforma, te quiero decir algo Sí, rapidísimo. claro. ¿Qué hace el Poder Judicial? Tú me preguntabas, en estos ámbitos
los derechos humanos. Y yo te contestaba, bueno, pues depende de la materia jurídica, pues es el derecho humano que se violenta. Por ejemplo, en materia familiar, ¿cuál es la protección de los niños, niños y adolescentes? Ay, pues dices, ay, chirrión, pues son niños. Sí, son niños, niñas y adolescentes. Ya ni siquiera les puedes decir menores. No son menores. Ah, ¿no? No, son niños, niñas y adolescentes o infancias. ¿Y sabes por qué no se les dice menores? Porque el término menores de edad es porque eran menores de un adulto, eran menos que un adulto. Ok. Y no, son niños, niñas y adolescentes. Recuerdo el concepto minusválido también, que en Ah, algún momento fue sí, muy sonado. muy sonado y que decía, es que es discriminatorio y discriminatorio. Son discapacitados, son personas con discapacidad. Ujú. Sí, o sea, digo que no nos dé miedo, o sea, porque es real, real. Sí. Ay, no es que mejor diles con de estas diferentes, ¿cómo se llama? Capacidades diferentes. O sea, espérate, todos tenemos capacidades diferentes. Todos, todos, sin excepción. ¿Sí? Son discapacitados. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo aplica? A ver, a los niños tú, a ver, ahora ya te voy a preguntar a ti. Ujú. Ya estuvo bueno, ya párale, ya suéltame que estoy sangrando. Te voy a preguntar. Cuando a ti tú querías dar tu opinión de algo en tu casa, Ujú. no cuando hubiera invitados, no. En tu casa, con tu familia, con quien tú vivieras. Sí, ahorita voy a empezar. Ay, y luego dime, ay, ¿qué te pasó del chiquito, hijo? No, así con tu familia, ¿no? De tu familia, de tu núcleo, primero. Cuando tú querías dar tu opinión, ya de manera seria, ¿qué te decían tus papás? Digo, no sé, sé nomás di sí o no. Ay, si no, sin detalles, no sé. Digo, te escuchaban, te tomaban en cuenta, a No, veces o a la conveniencia, sí, depende, ¿no? O sea, había cosas que, ay, así que como, decían, ay, no, este es que chamaco no que va sea a andar. ridículo, ajá. Sí, Claro, sí, claro. ¿sí o no? Sí, sí, sí. Digo, y a muchos No yo te creo lo que, tomas en serio el niño. claro que no, porque es, ay, pues ¿qué vas a ver? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Ah, O oui. sea, yo tengo un dicho y un chistecito local entre amigos, que ahorita pues yo tengo 33 y pues se siente bonito a todo el grupo de amigos que ya muchos tienen hijos, todo. Y notamos algo, que llega el niño y se te empieza a platicar algo bien emocionado y ahí como el famoso, "Ujú", ese como, Ajá, no sé ni qué me estás diciendo, pero te noto emocionado y qué bueno, pero y pasa mucho y ahora lo noto, veo sí, ya matrimonios más grandes, ya con hijos y "Ujú", así como, qué bueno hijo, pero no esté molestando, casi casi va a ser para allá. No los toman en cuenta a los niños, no se les claro, toma para nada en cuenta. exactamente. Veníamos de esa cultura, de que a los niños, no, no, son niños, no saben. Ah, no, espérate. Ahora, cuando los intereses de un niño, los derechos de un niño estén en juego, el juzgado, los jueces, tienen que escucharlos. Mm. ¿Sí? Tienen que escucharlos, pero no nada más de que, a ver, ¿tienes algo que decir? Es que yo me quiero ir con mi papá o yo me quiero ir con mi mamá porque es que mi papá tiene novio, mi mamá tiene novio y no me gusta. Y bla, bla. O sea, no nada más los escuches para enterarte del chisme. Tienes que tomar en cuenta lo que ellos te están diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la protección? Amplia para los niños. ¿Y qué tiene que hacer el Estado, que en este caso los jueces? Proteger en todo al niño, porque es derechos humanos. Interés superior de la niñez, así se le denomina. Tienes que protegerlo al niño. Eso en materia familiar. O sea, imagínate hasta dónde. O sea, en materia penal, por ejemplo. Ay, es que en derecho, en materia penal, derechos humanos. No, es que los derechos humanos defienden al delincuente. No, espérate. No, no defienden al delincuente. Sí, porque llega a derechos humanos y lo saca de la cárcel. No es así. No defienden al delincuente y no lo saca de la cárcel. Simple y sencillamente, regresamos al Estado, a las autoridades. ¿Quién se encarga de hacer una detención? La policía municipal, la estatal, la Guardia Nacional, los ministeriales, el ejército, la Guardia Nacional. Si ellos hacen una mal detención o una detención que va en contra, ¿sí?, de los derechos humanos que establece la ley, ¿tú crees que no va a salir? Ya quítense esa vela que tenemos los mexicanos de que no, es que es un estado legal, es que hizo, bueno, pues entonces
que pague. No, espérate. Hasta las personas que delinquen tienen primeramente el derecho de presunción de inocencia. No es culpable hasta que por una sentencia se demuestre que sí es culpable. Y antes en el estado legal se decía, no, sí es culpable hasta que no se demuestre que no lo es. Oh, espérate. No, ahora no. Presunción de inocencia es un principio, ¿sí? No es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué derecho humano tiene, aparte de la presunción de inocencia? Pues que tenga un debido proceso. Que ese procedimiento desde donde lo detienen hasta donde le dictan la sentencia sea conforme a las leyes y tratados y la Constitución, obviamente. Es el derecho humano que tienen. O sea, digo, porque no dejan de ser personas, sí delinquieron, sí, pero ¿quién no comete errores? ¿Quién no nace? Digo, hay sus, obviamente, ¿verdad? Los límites, o sea, sí, pero pues ya Claro. eso es otra cosa, Ujú. ¿ok? Pero hay en materia penal, ¿sí? Y en las noticias, ya ves que es el cuarto poder, las noticias. Ay, ya me estoy emocionando, ahora voy a ser yo el cuarto poder. Joaquín López Dóriga, Joaquín, luego nos vemos. Soporta. Y soporta. Loret, donde quiera que estés. Ahí voy a Latinos. No, no es cierto. Ay, no. No. Entonces, imagínate nada más. ¿Sí? En materia laboral. Oye, es que siempre el trabajador es la parte más vulnerada. Pues sí, porque el patrón es el del billete, es el capital, Ujú. el patrón. Entonces él sí tiene dinero para pagar abogados, y él tiene el poder. Y antes que no, pues que todos estos son mis esclavos y que trabajen y no les pago. Ay, yo todavía fea, ¿no? Uy, no, pero, y entonces, despidos injustificados. No, pues es que el trabajador, hay que apoyarlo en todo, porque el patrón tiene billete para pagar buenos abogados. Sí, pero hay patrones que no pueden. Sí, hay sociedades, sí, que han quebrado porque no tienen para pagar las indemnizaciones. La Constitución en el 123 dice, no, entre la clase patronal y la obrera tiene que haber un equilibrio. Y que dice tienes que hacer todo conforme a derechos humanos. Y los dos son personas. No estoy diciendo de que, no, maldito trabajador, no, no. Pero es que hay que ver todo bajo esa perspectiva. Claro. No le des más a uno que al otro. O sea, tú tienes que ver el caso concreto y resolver con justicia y conforme a derecho. ¿Sí? En derecho administrativo. ¡Ay! Políticas públicas. Fíjate que en tiempos de COVID, hubo, o sea, no, estuvo cañón, cañón. ¿Por qué? Porque pues, tú sabes que tuvimos una situación bastante grave que no fue nada más en México, sino fue a nivel mundial. Muchas personas se quedaron sin trabajo porque muchos comercios cerraron, etcétera, etcétera. Pues la gente no tenía para pagar el agua, la luz. ¿Y qué hacían? Pues te corto el agua porque no me la pagaste. ¿Qué decía CFE? Pues te corto la luz porque no me pagaste. A ver, espérate. Aquí estamos, tengo a mis hijos. Está mi esposo, mi esposa, o el esposo, la esposa y los niños. Los niños están tomando clases de manera digital. No pueden ir presenciales, lo están haciendo de manera digital. Y tú me estás cortando la luz. Mi mandado, el poco mandado que puedo comprar con el poco dinero que tenemos o con el dinero que tenemos, lo tengo en el refri y ya se me va a echar a perder porque no tengo luz. ¿Tú crees que ahí se están violando derechos humanos? Sí, claro. Los niños sin educación. El Estado les estaba dando la educación por vía de tecnología, pues. Ujú. Sí, pero la CFE, no, es que no me pagas y te corto la luz. No, espérate. Entonces, el Poder Judicial Federal otorgó amparos para que la CFE les reconectara la luz, para que les dieran agua, por lo menos el mínimo vital. Wow. ¿Y son casos que se estudian? O sea, o simplemente por el hecho de hacer el vínculo al derecho humano que se No, quebranta. es que déjame te digo, Ok. ¿sí? La materia constitucional es hermosa. Ay, amo la materia constitucional. Ujú. En materia constitucional y tenemos una ley y un juicio que se llama juicio de amparo. Ujú. Ese juicio de amparo es el juicio protector de derechos humanos que tenemos los mexicanos.
¿Qué quiero decir? Cuando una autoridad del Estado te viola un derecho humano, pues no puedes ir a la CONAPRED, a la CONDUCEF, no, porque es el Estado el que te está violando el derecho humano, no un particular. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Irte al juicio de amparo. El juicio de amparo lo resuelve el Poder Judicial Federal. Jueces de distrito, que es amparo indirecto, y magistrados de circuito, que es amparo directo. Ahora, eso es el juicio de amparo, juicio protector de derechos humanos. Así como hay un juicio para que te divorcies, un juicio para alimentos, así como hay un juicio oral penal por si alguien cometió el delito de homicidio, si robó, o sea, hay un juicio de amparo que es protector de derechos humanos, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Te voy a poner un ejemplo que me llena de mucho orgullo, la verdad, sinceramente. Yo doy clases en la Universidad Regional del Norte aquí en Chihuahua. Vale. ¿Sí? Doy clases de amparo, amparo 1, amparo 2 y seminario de amparo. Uno de mis alumnos en en amparo 2, es noveno semestre amparo 2, me dijo, oiga maestra, es que, ¿qué cree? Mi tía tiene pensiones civiles del Estado y mi tía está a punto de perder la vista por glucoma, me acuerdo, creo que sí, no se llama glucoma cuando, dice, y ya está a punto de perder la vista. Ya de un ojo, pues ya, y del otro que todavía medio ve, pues ya está a punto de perderlo. Y en pensiones no la quieren operar porque dicen que no tienen espacio. A chirrión le dije como que no tienen, bueno, no dije a chirrión, ¿verdad? Dije de otra manera. Entonces dije, espérate, ¿cómo que no la quieren operar? Dijo, no. Pues yo ya les había dado amparo. Amparo 2 les di. Le dije, ¿qué? ¿Te avientas o no? Órale, pues va. Le dije, yo ya tengo un asunto así. Te lo voy a mandar, tú adecúalo a las circunstancias de tu tía. Se lo di, lo adecuó, lo presentó en el juzgado de distrito, que están en Avenida Mirador 6500, en la Campestre, Washington. Ahí es donde están los órganos del Poder Judicial Federal. Lo presentó y ya al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, ya le estaban hablando de pensiones civiles a la señora para que fuera a hacerle los estudios preparatorios, porque le estaban violando el derecho humano a la salud. Ay, caray. Ah, miedo. Sí, Órale. así es. Entonces, eso es lo que hace el amparo. Te voy a poner otro ejemplo. Voy con el IMSS, que me encanta. Híjole, que se Voy con agarren. el IMSS. Que se agarren. Sí, voy con el IMSS. Uno de mis alumnos, digo, o sea, no nada más mis alumnos, no, tampoco no me voy a estar adornando. No, no, no. O sea, o sea, muchos abogados lo hacen porque pues, es algo Ujú. muy común que la autoridad te viole derechos humanos y vayas al amparo. Estamos llenos de amparos. Sí. Te digo que jueces y magistrados resolvieron un asunto y medio diario, las estadísticas del INEGI. O sea, dices, no, o sea, son cientos y cientos de amparos, o sea, son miles de amparos. ¿Sí? Entonces, me dice uno de mis alumnos, oiga, es que el IMSS en Delicias no quieren atender a mi cliente. Pues, ¿cómo que no lo quieren atender? Pues que no es derechohabiente, no, sí, sí es. Dice, de hecho tiene ya una semana, bueno, tenía varios días ahí en Delicias y ya hasta le quitaron el suero y pues lo estaban alimentando con sonda y ya también le quitaron la sonda. Ya tiene anemia, tiene llagas, tiene esto, tiene el otro, me empieza, por teléfono. Le dije, aviéntate el amparo. Y ya, pues ya estuvimos ahí comentando, se aventó el amparo y al día siguiente en Delicias ya lo estaban atendiendo. Y él, aparte de pedir la atención médica que le dieran de manera inmediata y en Delicias, dijo, no, que lo trasladen a Chihuahua, al Hospital Morelos, porque aquí en el Hospital Morelos, pues es el hospital grande y aquí lo van a atender mejor y lo van a alivianar porque ya estaba por morirse. No, el señor tenía una llaga en la espalda que era un hoyo, no, 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 o sea, no, 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 pobre hombre, estaba, hazte de cuenta, o sea, los huesitos, el señor, los huesitos. Entonces, al día siguiente tengo que presente el amparo, al día siguiente va al juzgado de distrito y le dicen, ya está el oficio para que le den atención médica. Les llega el oficio a Delicias y empiezan a darle la atención médica y lo trasladaron a Chihuahua. En menos de una semana el señor se alivianó y se fue a su casa a gusto, por propio pie. ¿Por qué? Porque el juez de distrito le dijo, a ver, IMSS, no te estés haciendo pato, no te estés haciendo pato.
ponte a chambear, atiéndelo, es su derecho. Tú tienes que protegerle la salud. A la señora de pensiones civiles del Estado, pensiones civiles al otro día, ya se está comunicando para los preoperatorios y la operaron. Y la señora pudo salvar su ojo y le iban a hacer la operación del otro ojo. Y entonces dices, a ver, ¿tienes lugar? ¿Tienes quirófano? ¿Tienes doctores? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué estás esperando a que un juez federal te diga que lo hagas? Porque el juez federal estudia derechos humanos y tú los estás violando. Increíble. Es un Fíjate, superpoder, la verdad. oye, yo digo que es como que un poder de superhéroe, ¿no? O sea, Es que así la que verdad es que respeta. el tema del amparo, desde que lo conocí así un poco más a detalle este año, estuvo aquí un chico que estaba de candidato, Eric Dur, no sé si lo sigas, tiene sus redes sociales, se habla mucho sobre amparo, y le comentaba, y Manuel Jurado, varios licenciados, digo, el amparo es un superpoder, la verdad. Sí, Yo creo que sí, es un tema increíble. sí. Y por eso, ahí te va otro ejemplo, mijo, Ujú, por favor. para aterrizar No, hombre, es buenísimo. en la reforma. Ujú, Fíjate, ay, es que, ay, qué tristeza me da, porque al actual presidente de la República, a mi cabecita de algodón, ujú, le han frenado varios tramos de obras, le frenaron varios tramos de obras del Tren Maya, ¿verdad? Por cuestión de el ecosistema, la ecología, etcétera, etcétera. Entonces, algunos jueces de distrito le detuvieron obras. Entonces, él dice, pues, ¿por qué me estás deteniendo si es obra pública? Es para todos. Y, sí, espérate, pero lo que no entiende es que si está violando un derecho humano, se tiene que detener y tienen que arreglar ese derecho humano que están desarreglando y pues puedes seguir, o sea, arréglalo y ya no sigas violándolo, ¿sí? Con el Tren Maya, con la refinería, le han estado parando las obras. Cuando el COVID que te comentaba con la luz y el agua, ¿tú te acuerdas que nada más a los adultos nos iban a vacunar? ujú. A los niños no. Ellos tenían sus estudios, se supone, y porque a los niños no los iban a vacunar. Era un caos en esos momentos porque todos estábamos preocupados que no queríamos que nos diera COVID. Pues imagínate qué miedo, nos vamos a morir, que no me dé, que no le dé a mis hijos. Ay, entonces dicen, es que a los niños no. Entonces muchas personas dijeron, ¿y por qué a los niños no? Promovieron amparos y les dijo el juez de distrito, espérate, a los niños también los tienes que vacunar. Derecho humano a la salud. Los niños son personas, no están exentos de que les dé. Los vacunas. Y pues tuvieron que vacunarlos. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues de que el Estado tiene que estarle metiendo para dar cumplimiento a esas sentencias de amparo. Es que el IMSS no me da medicamentos o el ISSSTE no me da medicamentos. Ahí se va el amparo. IMSS, le tienes que dar medicamentos, es el derecho a la salud. O sea, comprendan eso. Es derecho a la salud, dale medicamentos. Pues es que no tengo, pues tú tienes que saber de dónde lo sacas porque es tu obligación. Es obligación del Estado darlo. ¿Sí? Y entonces, pues se van al amparo. Un asunto que me encantó. Ay, no, sí, ay, no, no, ese me encantó, no sabes cuánto, no sabes cuánto. Del niño que no lo dejaron hacer el examen de admisión para el bachilleres porque tenía el cabellito Sí, largo. claro, claro. Ay, ay, no, mira, ahí yo también me agarraba así, por eso me creció yo creo el pelo porque me lo jalé del coraje. Sí, este, es que tiene el cabello largo y no puede hacer el examen de admisión. Es que es el reglamento del bachilleres. ¿Qué dijo el papá del niño? Vámonos al amparo, porque te están violando tu derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tiene que ver el cabello largo con que tú vayas a estudiar? ¿Cómo se relaciona el cabello con la escuela? ¿Cómo se relaciona? Ay, fíjate que siempre se me olvida la palabra, siempre. Pero dicen que es porque los tienen que es Un asunto formativo, algo así. no, 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 eso no es, no es. Siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos y siempre me los atoro.
la verdad, Ajá. la verdad. Porque este niño se van al amparo, porque los niños pueden ir de manera directa al amparo, ¿eh? No crees que necesitan ir con su papá, con su mamá o con su tutor legal. Un niño puede decir, oye, juez de distrito, me está pasando esto, ayúdame. Redacta su documento, Así, y nada más con que diga eso, lo presenta y luego, ahí está. los Ah, niños. los niños, ¿sí? La ley lo permite. Bueno, se van al amparo con esto y el juez de distrito le dice, le estás violando el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y le aplicas el examen. Así, ahí va. ¿Qué pasa en el bachilleres? No traes el uniforme. A mi hijo, ¿sabes qué le hacían? ¿Qué? Al Arqui, que es mío, hijo, ¿eh? Ajá. Le hacían en el bachilleres, le metían la mano así en pegadita, Sí, y el pelito que le saliera, los tusaban, los echaban para afuera del bachilleres hasta que no fueran con el cabellito así cortitito. sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver? Y dicen, no, es que es formación, es formación. Salen del bachilleres y ¿qué hacen? Lo primero que hacen, desfajarse y dejarse el cabello largo. A mí me ponía a hacer lagartijas por no andar fajado, me acuerdo muchísimo. Y nunca entendía como por qué, o sea, que... ¿De qué te sirvió eso? Oye, imagínate, hay niños que les meten la maquinita. Imagínate la violación que existe ahí a su dignidad, que todos lo vean que le están rapando y que le están quitando. Y dicen, tengo que ahí es donde me atoro a mis alumnos porque dicen que es Formativo. que es para formación, sí. No, 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 no es formación. Por eso les digo, que y después cuando salen que siguen con el cabello corto, pues no dicen, ah, no, es que esté el reglamento y uno firme el reglamento. A ver, espérenme. Pero si ese reglamento viola derechos humanos, no lo pueden aplicar. Tú no puedes renunciar a tus derechos humanos. Entonces no te pueden aplicar ese reglamento. Órale. Y eso es el amparo. Bajo ninguna circunstancia uno puede renunciar a sus derechos humanos. No, no. Aunque tú vayas y digas, yo de veras sí quiero renunciar a mi derecho humano, a la vivienda, no me des vivienda, a mí me gusta vivir en la calle, yo quiero vivir en la calle. Mira, ya saqué mi crédito de Infonavit, pero yo no quiero. Ay, si no, yo toda, no, ay, espérate, o sea, no puedes renunciar a tu derecho a la vivienda, no puedes renunciar a tu derecho al agua, al debido proceso, a la salud. No puedes renunciar, no puedes hacerlo. El Estado lo tiene que ¿Qué proteger. pasa con la indigencia? Ay, fíjate que eso es algo, uf. Los derechos humanos no son absolutos, no son absolutos. ¿A qué me refiero? Tú puedes ejercer de manera libre tus derechos humanos, pero no es absoluto. No puedes hacerlo de manera indiscriminada. Cuando tú con ese ejercicio de derechos humanos violas un derecho humano de otra persona, entonces ahí ya no se puede. Tu límite es el respeto hacia la otra persona. Ese es el límite de los derechos humanos. El Estado no te dice, ay, no es que hasta aquí puedes. No, 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 no. El límite es cuando tú ya vas a dañar a otra persona, entonces ahí no, Ok, ¿sí? Por eso no son absolutos los derechos ya. humanos. Dice, bueno, la Constitución tiene sus leyes reglamentarias de cada uno de los artículos, Ujú. en donde dice, ¿quieres vivienda? Está esto. Los trabajadores particulares que cotizan al IMSS tienen Infonavit y pueden sacar un crédito y ir pagando la casa. Los trabajadores al servicio del Estado pues tienen el Infonavit, el Fobiste para sacar su casa. Y cada uno de los estados tiene su proyecto de vivienda para poder otorgarte una casa. Pero pues ahí no es de que el Estado te la regale. Sí, fíjate, entonces el Estado tiene la obligación de apoyar a la ciudadanía. Ok. ¿Sí? Ahí decían, pues que los mantenga el gobierno. Yo me acuerdo que eso decían en Ajá, mis tiempos de niña, ¿verdad? sí, Ahí pues sí, en unas ocasiones sí tiene que mantener porque pues no da las herramientas necesarias para que la gente pueda salir adelante, claro, la verdad. claro. Entonces, pues, mijo, hay que meterle y el Estado le tiene que meter porque para eso está. No, y de verdad los ejemplos que nos has dado te los agradezco infinitamente porque vas aterrizando. Cada ejemplo creo que va reforzando el concepto y al menos a mí creo que cada día entiendo más. Al día de hoy me reforzaste, pero enormemente lo que es el amparo y sobre todo los derechos humanos, me gusta mucho. Pero nada, y el tema de la reforma, ese me tienes con Ay, ascuas, oye, ay, como dijeran en te tengo con Pascuas, mijo. con Pascuas, ya no En- ascuas.
Ay, no, sí, porque ya tenerte en Pascuas es más allá. Bueno, fíjense, muchachos. Ay, muchachos. Oye, espérate, paréntesis. Cuando hice mi examen profesional de la maestría, empecé a exponer y estaban los sinodales y yo, bueno, muchachos, como ay, pues sí, no estoy dando clases. A ver, ay, no estoy dando clases. Ya es algo de la locura que tengo. Fíjate, pues Andrés Manuel, cabecita de algodón, pues por lo que te decía, pues todo esto de políticas públicas, es que esto son políticas públicas y es lana, ¿verdad? Entonces, para el Estado. eh, y dicen, es que el Poder Judicial nos está queriendo, este, quiere hacernos lo que la Corte y los tribunales quieren que hagamos lo que ellos dicen, ¿sí? Ellos legislan, hacen las leyes porque dicen que son contrarias a la Constitución. Pues si son contrarias a la Constitución, pues ¿qué quieren que haga un hombre en el Poder Judicial? Pues si le estás afectando a un ciudadano con esa ley que es contraria, pues cómo no. Ujú, ¿Verdad? Con el juicio de amparo, pues es que dan y dan amparos, pues si estás violando derechos humanos, ¿cómo no quieres que den amparos? Entonces, sale esta reforma, ¿sí? Constitucional para el Poder Judicial, cuando ya hace 2 años ya hubo una reforma estructural al Poder Judicial, sí. sí, cuando el exministro Saldívar, Mm, sí, ay, que la verdad yo lo quiero mucho, sí. sí, que el ministro Saldívar, es que vas a decir, esta vieja es una fácil, no, es que el ministro Saldívar con sus sentencias de derechos humanos abrió el panorama en México, Ok, es extraordinario, pero bueno, ok, ok. ese es otro boleto. Entonces, eh, dice, eh, el ministro Saldívar, dentro del Poder Judicial se creó esta reforma hace 2 años y se aplicó Ujú, y todo muy bien. Dicen, es que el Poder Judicial es corrupto. Los familiares de todos los jueces y magistrados están en el Poder Judicial y de los ministros, ¿no? Entonces, ok, ganan mucho dinero. Oye, pues es que también nos quedamos sin vida, ¿sí? O sea, hay jueces y magistrados que se la pasan trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, se despiertan, se arreglan y otra vez desde las 7 de la mañana estudiando. Los secretarios que hacen los proyectos de sentencia se la pasan estudiando también desde temprano todo el día, desveladas, ¿sí? Entonces, que ganan mucho dinero. Entonces, viene esta reforma, ¿sí? Que está redactada, yo me atrevo a decir, yo, Nadia Troncoso, me atrevo a decir que esta reforma está bajo parte de una premisa que no es correcta. Y te voy a decir por qué. Porque lo que viene ahí, la exposición de motivos donde dice el legislador de por qué quiere hacer estos cambios, me parece que no conoce desde dentro el Poder Judicial. Sí, te voy a poner un ejemplo. En 1994, el presidente Cedillo lo primero que hizo fue reformar el Poder Judicial. Hace 30 años reformó el Poder Judicial. La Suprema Corte tenía 26 ministros. ¿Y qué dijo este Cedillo en su reforma? Dijo, de 26 ministros nos vamos a quedar con 11 ministros. Y ya los ministros ya no van a visitar, ya no van a ir a inspeccionar los juzgados y tribunales. Vamos a crear el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano auxiliar para la administración, vigilancia, disciplina de los tribunales y juzgados federales, para que ya los ministros se dediquen a su chamba de cuestiones constitucionales, ¿no? Bueno, se crea este Consejo de la Judicatura para todo, para esto, ¿no? También para dar, para hacer los concursos para magistrados, para jueces, para darnos capacitación a los miembros del Poder Judicial, pero también al público en general, la capacitación de la Escuela Federal de Formación Judicial, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso pasó hace 30 años. Y ahora viene esta reforma y dicen, de 11 ministros, vamos a tener 9, nada más. Ok. Dices, bueno, son 2, pero hay un chorro de trabajo. O sea, no manches, ¿cómo crees que 9 ministros se van a...? Pero bueno, ya dijo que 9, yo creo que la de saber, ¿verdad? Y luego, se van a elegir por voto popular. ¡Uy! Y ahí ya están las red flags. Oye, el foco rojo, ping, ping, ping. Espérate, ¿cómo que por voto popular? No, no. Es que ahora los ministros se eligen de esta manera.
El presidente de la República en turno hace una terna de personas que tengan 10 años de experiencia desde que recibieron su título, más de 35 años, que no hayan sido secretarios de Estado, gobernadores, fiscales, ¿sí? Fiscales generales de la República, etc. Entonces, hace la terna, ¿sí? Y lo manda al Senado. Ujú. El Senado, pues los llama, les hace una entrevista y el Senado decide quién va a ser ministro de la Corte. Así es la elección de ministros. Ahora yo me pregunto, ¿es algo político? Si no eres amigo del presidente, no estás en la terna. Ay, 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 a ver, vamos a ver. ¿Será correcta esa manera de designar ministros de la Corte? No sé. Así es como se han venido designando. Ok. Ahí. Si el Senado de la República, ¿sí?, no elige a un ministro, viene una segunda terna, igual por el presidente de la República. Igual el Senado los entrevista y dice el Senado sí. O puede decir el Senado no. No puedo designar un ministro porque ninguno me llena el ojo. Entonces ahí ya de manera directa el presidente de la República dice, pues este va de ministro. Así es como se eligen ahorita, en este tiempo, los ministros. Y quiero hacer la aclaración que Andrés Manuel ha puesto a 4 ministros, 3 ministras y un ministro. De esa manera, ¿eh? De esa manera que él dice que está mal. Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiere? La reforma. El decreto dice, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a hacer un listado de 10 personas que tengan los requisitos para ser ministro. Los que te comenté, 10 años de título de licenciado en Derecho, 35 años. 35 años, etc. Van a hacer una lista de 10 personas y la van a llevar al Senado. Entonces ya van a decidir, sí, pasa, órale, y se va a voto popular. Y ya que la gente vote. ¿Y cómo la gente va a saber quién es esa persona? Si en el propio decreto de reforma dice que no puede haber precampañas y que no puede haber dinero externo para las campañas. ¿Cómo se van a hacer las campañas? Imagíname a mí, que te digo que a mí me ponían un tapete junto con la perra para dormirme. Si yo quiero ser ministra, pues ¿cómo voy a hacer campaña? ¿Con qué dinero voy a hacer campaña? Ay, con mis alumnos, ¿verdad? Que voten por mí. Ay, sí. Obviamente ni de chiste habría un vínculo con un partido de los ministros, Se nada, ¿verdad? supone que no, Ok. se supone. Porque ningún partido puede decir, toma que sea ministro. No, se supone que no. Ok. No deben de ser. Ahora, para magistrados y jueces Ujú. federales, no sabes qué difícil es poder ser magistrado o juez. ¿Por qué? Porque los requisitos, los requisitos son fáciles. 5 años con título de derecho, más de 35 años, que no haya sido, igual con los ministros, que no haya sido, este, em, que no haya tenido un delito, que haya sido, condenado, que no haya sido secretario de Estado, procurador, gobernador, etcétera, etcétera. Pero los jueces y magistrados tienen que hacer exámenes. Ujú, sí. Y son exámenes pesadísimos, como no te puedes imaginar, de verdad. Son exámenes pesadísimos que tú dices, ¿cómo? El primero es un examen escrito de conocimientos, el segundo es un examen oral frente a ministros o a otros magistrados o a otros a consejeros del Consejo de la Judicatura. Y luego ya el último es una entrevista. No, no manches, o sea, de verdad que sí están bien, bien cañones, bien, bien cañones. Entonces, no cualquiera llega a ser magistrado ni juez, o sea, están súper preparados. Dentro tenemos la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de amparo y la Constitución, habla de una carrera judicial. Todos los que estamos dentro del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Empezamos como oficiales judiciales. Los oficiales judiciales, hazte cuenta que somos los escribientes. Le ayudamos al secretario, ¿sí? En cuestiones que el secretario nos va pidiendo para hacer la sentencia. El secretario se encarga de todo el estudio constitucional. Pero entonces la carrera judicial empieza desde oficiales judiciales.
Somos oficiales judiciales, actuarios, secretarios, y de secretarios ya puedes hacer los exámenes para juez. Y luego ya después de juez ya puedes hacer para magistrado. O sea, no es cualquier cosa, No, no, se ve no que es cualquier es cosa. un porcentaje mínimo, mínimo. Está cañón. Fíjate que un magistrado dice que en el concurso que a él le tocó para magistrado eran 800 personas los que concursaron y ya había nada más 15 lugares de magistrados. Y de esas 800 personas nada más pasaron 14. Ni siquiera fueron 15. Entonces, ¿por qué no están preparados? Pues que los exámenes están demasiado difíciles y no es por falta de capacidad, Claro. sino realmente están muy difíciles. Y ahora que, por voto popular, dice. Ah, pero ahora Andrés Manuel sale con que no necesitan experiencia. ¿Para qué quieren 10 años de experiencia jurídica? Pues si ya teniendo el título, ya con eso saben, pues si ya son abogados. Casi, casi dijo que no estábamos maleados cuando salíamos de la carrera. Casi, casi así lo dijo. Pero ya con 5 años, con 10 años de experiencia, pues ya te haces malandrón, ¿verdad? En jurídico. Claro. Entonces, pues ya no puede ser juez ni magistrado. Por eso, entonces, quiere hacer una modificación a la reforma para que ya la experiencia no sea un requisito. Imagínate qué miedo si todo lo que te estoy platicando de derechos humanos, de amparo, y que venga alguien que no tenga ni idea. O sea, digo, yo he pasado quién sabe cuántos años de mi vida y todavía no sigo sin comprender muchas cosas. Claro. O sea, imagínate nada ¿Quién más. decía Platón que él está en contra de la democracia? ¿O Ay, Sócrates? ay, no sé. No sabes. Yo necesito mi churrito para poder filosofar. Pero sí, yo se les decía, es que hay puestos y cargos que pues, no pueden estar sometidos a democracia. Sí, Es no, preparación pura y es necesitamos tener las preparación. personas mejor capacitadas para ese tipo Claro, de decisiones. claro, imagínate. Y luego dice, em, a mí me preocupa mucho porque volveríamos a un Estado de Derecho legal, no un derecho de constitucional democrático, porque quiere cerrar muchas puertas. Con eso se cierra mucho, porque imagínate entonces qué podríamos hacer con gente que no está preparada ni capacitada ni tiene experiencia. Ahora, otra parte, me voy a permitir sacar mis Sí, notitas, ¿eh? claro, Porque claro. No, es no quiero que andarles diciendo mentiras. O sea, chismosa sí, mentirosa no, ¿verdad? Entonces, eh, otra parte de la reforma a mí del decreto, la verdad me dio mucha lástima, me dio pena ajena. En Amparo hay un maestro, un doctor de aquella época de derecho legal, de Amparo, que era el padre del amparo, Ignacio Burgoa Orihuela, que Dios lo tenga en su santa gloria. Con él aprendimos amparo. Él tenía una visión del amparo de un Estado legal, pero no de un Estado constitucional democrático, de derechos humanos. Y entonces en el decreto, en la exposición de motivos, dicen, es que Burgoa dice en su libro esto, esto y esto. Espérate, ¿cómo estás? ¿Sí? Llevando una reforma constitucional tan importante con lo que decía el señor Burgoa, en un año que no es no es el Estado legal, es un Estado de derecho constitucional democrático. Entonces dices, ay, entonces, ¿cómo? ¿Quién les está diciendo? ¿Quiénes son sus asesores? O sea, te digo, o sea, eso. Fíjate, dicen, hay que bajarles el sueldo porque cobran mucho. Dicen ahí en el decreto, sí, que te digo que yo digo que parte de premisas falsas. Dicen que la corte mexicana es la más cara del mundo. Hay cortes más caras que la de nosotros, de otros países. Caray, qué locura. Sí, hay cortes más caras y que no tienen tantos habitantes como nosotros. Ah, sí. Ujú. Yo pensé que era con densidades de población inmensas. No, 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 no. Entonces, imagínate. Y por eso dicen que les tienen que bajar el sueldo. O sea, digo, yo no estoy, ay, no, déjenlos vivir como, o sea, no. O sea, yo, que estoy dentro, sí, pero yo también soy ciudadana. Claro. Sé que hay excesos. Y si tienen que quitar los excesos, quítenlos. Fíjate que me recordaste una frase ahí medio gringona, pero pues creo que es muy cierta de los norteamericanos, que es el paid peanuts and get monkeys, que es paga cacahuates y recibe changos. O sea, si un puesto de ese semejante calibre con semejante preparación académica no tiene la remuneración, ¿quién va a acceder a ese tipo de retos?
¿qué tipo de preparación vamos a tener como población a cambio en toma de decisiones? Imagínate, ¿quién va a proteger nuestros derechos humanos? Todo esto que te estoy platicando, imagínate cómo hacer. Ahora, una remuneración. Oye, los ministros, los magistrados, los jueces y los secretarios no pueden tener otro trabajo, está prohibido por ley. Sí, No pueden tener otro trabajo remunerado. Sí pueden dar clases, es lo único que pueden hacer, dar clases, pero sin paga, de a gratis. ok, Es lo único que pueden hacer. ok. Oye, ha habido muchos jueces que han llegado y les han dicho, órale, ahí está la maleta de lana para que resuelvas el amparo a mi favor. Y el juez, no. Ah, bueno, pues ahí te va con todo. Tú y tu familia me los voy a echar. El amparo va a salir conforme a la ley, conforme a la Constitución. Ha habido muchos jueces y magistrados muertos. Un juez que se fue de aquí de Chihuahua, cuando se hizo juez, lo mandaron al Estado de México, de juez de distrito. Y a los pocos meses lo mataron. Iba con su hijo, porque no aceptó dinero. Digo, la corrupción que dicen que tenemos no es la generalidad. Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero al menos lo que yo he visto, porque he tenido muchos titulares y tengo muchos amigos dentro del Poder Judicial, y la corrupción son las mínimas, mínimas excepciones. Porque no digo que no haya, han salido en las noticias, han salido, no nos podemos cegar, pero no es la generalidad, no lo es. Entonces, cuando tú tienes un Poder Judicial bien pagado, repito, sin excesos, pero bien pagado, pues oye, ¿a poco se van a corromper? Pues Claro que claro que no. no, No, jamás en la vida. es algo que la gente tiene que ver, que si no tienes suficiente ingreso para no ser comprado, pues la corrupción va a ser mucho más latente. Claro, Así es. claro que sí. Entonces decía mi maestro de Derecho Constitucional, en el Poder Judicial Federal hasta el del Guarache gana bien. Decía, pues porque ahí vivimos, Ujú, o sea, pues ni modo que nos paguen 2 pesos, o sea, digo, también, ¿verdad? claro. Porque estamos ahí con una presión, hay muchos infartos, hay muchos derrames por la presión. De hecho, se hizo viral un video de una juez penal federal que le da el infarto en plena audiencia y no se dieron cuenta. Ya hasta después de un rato entraron los familiares a quererla auxiliar y era muy joven. Qué horror. Entonces, imagínate, No, tiene que ser recíproco, definitivamente. claro. Entonces, eso, eso está preocupando también mucho Ujú, dentro. Pero fíjate, tampoco no me ciego, y lo han dicho los ministros de la Corte en estos foros que están haciendo. Ya ves que el Poder Legislativo dijo, vamos a hacer parlamento abierto. ujú. ¿Qué es el parlamento abierto? Que escuchan a las personas, ¿sí? Que van a hacer, que les va a repercutir pues la reforma, ¿no? Personas estudiosos del tema, etcétera, etcétera. Y todos concuerdan con una cosa, sí necesitamos una reforma, pero una reforma que sea real, Claro, no una reforma de ocurrencias, claro. Una de verdad. represalia. Así. Ay, lo dijiste tú, no yo. Sí. Entonces, hazte de cuenta que eso es lo que nos tiene como con ese temor, porque se van a bajar los sueldos y se va a venir como cascada a todos. Ujú. Está el del guarache, como decía mi maestro. Por eso fue la manifestación que hubo ahí en el Ay, tribunal, ¿sí, verdad? ay, ya anduve de metiche. Sí, fue que el año pasado, ¿no? Sí, Creo que sí, sí, porque fue cuando empezaron a que, a finales sí, del ¿no? año pasado Creo creo que que sí. fue, ajá. Este, fíjate que desde ahí Andrés Manuel empezó a quitarnos los fideicomisos, quitar los fideicomisos. Lo que pasa es que, ay, ya sabes que los patrones es bien padre, te pagan, este es tu sueldo, pero te voy a dar de alta para sistema de pensiones con menos sueldo. Mm, Ya ves que ujú, eso es lo que hacen. Bueno, los ministros y los magistrados y jueces tienen un sistema de pensiones en donde ellos aportan cada quincena una lana ujú, y aparte de que en cada quincena aportan, ellos hacen hazte de cuenta que dan más dinero, ok. ¿sí? Entonces se han vuelto fideicomisos y esos los quería quitar y mandarlos para Acapulco. Entonces dijimos, espérate, no te metas con la independencia del Poder Judicial. Los tres poderes son separados, son independientes, ¿sí? Entonces es un rollo de verdad, No, ¿eh? es un tema, ¿Necesitamos una reforma? Sí, la necesitamos desde adentro, pero no con ocurrencias, sino una reforma bien estructurada. claro.
de Nadie, esto verdad. nos da para todo un episodio completo, ¿eh? Está muy bueno el tema y esto me ponía muy triste, pero me pone feliz porque se abre la parte 2. ¡Ah! Ay, yo con mucho gusto. Sí, sí. Invitadísima, Ana, de verdad, Gracias. porque tristemente pues, nos sacamos la cámara con la Ay, plática. Ha estado buenísima, de verdad nos has enseñado muchísimo y a mí me encanta, que ha abierta la invitación. Ahí nos quedamos ahorita a platicar para generar más episodios. Pero de verdad, muchas gracias. Les recomiendo ampliamente a todos que te sigan. ¿Cuáles son tus redes sociales para el chismecito ahorita jurídico. jurídico? Ay, sí. Oigan, mis redes sociales, sí, síganme por favor, ya para monetizar y ya para salirme de trabajar. No, no es cierto. No, no se crean, no se crean. En TikTok soy @liquita, liquita con K 264. Ok, En Instagram y Facebook soy Nadia con Y, guión bajo, tronco con K. ok. Ahí está el chismecito Y ahí jurídico. está el chismecito jurídico. Así es. Nadia, Mm, agradecidísimos. ¿Algún mensaje quieras mandarle a todas las personas que te escuchen? sí, ay, gracias. Sí, yo quiero decirles que crean en la justicia, crean en la justicia. Mucha gente realmente trabajamos para que sí exista justicia y no la gente que tiene problemas tenga un juez o un magistrado que realmente estudie su asunto y resuelva conforme a derecho, obviamente derecho constitucional democrático. De verdad crean en la justicia federal, ¿sí? Porque esta reforma también va para los estados. Y aparte de que crean, exijan a las autoridades, exijan que hagan su trabajo, ¿sí? Obviamente tenemos que ser también respetuosos, digo, pero exijan que las autoridades hagan su trabajo. Y mientras más exijamos, la autoridad va a decir, ah, chirrión, Va a ser el título, el Chirrión. el chirrión. Oye, mijo, muchas gracias, de verdad Contrario, un estuvo, gusto. yo iba a estar muy nerviosa No, hombre, y para estaba nada. nerviosa, pero creo que como dijera mi Gloria Trevi, y me solté el cabello, deschongue. Sí, muchas gracias, Te queremos mucho, gracias, en verdad es gracias. un gustazo. Señores, la licenciada Nadia Troncosa, no se lo pierdan el episodio. Pendientes para la segunda parte, síganla en todas sus redes y nos vemos en el siguiente. Gracias. Sí. Bye, bye. Bye.